Bienvenidos al Laboratorio de Caída Libre de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Facultad de Ciencias, Escuela de Física, de la clase Física General 104. Caída libre. Uno de los casos más comunes de aceleración constante es la aceleración debida a la gravedad cerca de la superficie terrestre. Esta aceleración debida a la gravedad, que denotamos con la letra G, cerca de la superficie terrestre tiene un valor de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ecuaciones de caída libre. Podemos usar un conjunto de ecuaciones para el movimiento en una dimensión con aceleración constante para describir la caída libre. La primera ecuación nos dice que la velocidad es igual a la velocidad inicial menos la aceleración de la gravedad por el tiempo. La posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la aceleración de la gravedad por la posición final menos la posición inicial. Y con estas tres ecuaciones podemos describir el movimiento de caída libre. Los objetivos para esta práctica son: visualizar el movimiento en caída libre de diferentes objetos, determinar el tiempo que tarda en caer un objeto elevado a cierta altura y determinar el valor de la aceleración de la gravedad. Para el procedimiento experimental estaremos usando los siguientes instrumentos, que son el Control Box, el Smart Timer, 2 esferas de distinto diámetro, una cinta métrica y el interruptor que se conecta al Control Box. Para encenderlo utilizamos el botón que está en el costado y hacemos lo mismo para encender el Smart Timer. Como pueden ver, el Smart Timer tiene distintas configuraciones. Primero, presionamos el botón de seleccionar medición hasta que diga Time, tiempo en la pantalla. El botón de seleccionar modo hasta que diga 2 gates en la pantalla, como se muestra. Y el botón de Start Stop nos sirve para comenzar la medición. Cuando aparece un asterisco en la pantalla, significa que el Smart Timer está listo para tomar los datos. Una vez que ya configuramos el Smart Timer, utilizamos la cinta métrica para medir la altura H mayúscula que hay desde el final del Dropbox hasta la parte de en medio de la fotopuerta. Este dato lo registramos en nuestra hoja de datos experimentales en unidades de metro. Ahora colocamos la esfera en el Dropbox y nuestras manos por debajo de la fotopuerta para recibir la esfera cuando cae. El interruptor nos permite soltar la esfera del Dropbox y el Smart Timer nos dará la lectura de tiempo que tomó la esfera en caer. Entonces apretamos el interruptor y la esfera cae. Y tomamos la lectura del tiempo y anotamos este dato en nuestra hoja de datos. Una vez terminadas las mediciones de la primera esfera, pasamos a la segunda esfera de distinto diámetro. El procedimiento es el mismo. Se coloca en el Dropbox, se activa el Smart Timer, se utiliza el interruptor para soltar la esfera y el dato de tiempo que nos retorna el Smart Timer lo anotamos en nuestra hoja de registro de datos. Realizamos este proceso 5 veces para obtener la cantidad de datos necesarios para llenar la tabla. Ahora manipularemos la nuez que sujeta la fotopuerta al soporte para cambiar la altura que existe entre el Dropbox y la fotopuerta. Medimos la nueva altura con la cinta métrica y anotamos este valor de H en nuestra tabla de datos. Repetimos el procedimiento anterior. Colocamos la esfera en el Dropbox y activamos el Smart Timer para que mida el tiempo. Con el interruptor podemos hacer caer la esfera y registramos nuestro valor de tiempo medido en la tabla de datos. Repetimos este procedimiento tantas veces sea necesario para llenar la hoja de datos. Ahora cambiamos de esfera y volvemos a medir el tiempo.
Utilizando el interruptor la dejamos caer y la lectura de tiempo que nos da el Smart Timer la anotamos en nuestra hoja de datos. Igual repetiremos este proceso las veces necesarias. Como se pudo observar en el procedimiento experimental, la esfera se dejó caer desde el extremo inferior del Dropbox, así que debemos tomar algunas consideraciones. Si tomamos un sistema de referencia donde el origen es la parte inferior del Dropbox, entonces la posición inicial y la velocidad inicial son ambas cero. Y como el movimiento de la esfera al caer es vertical y hacia abajo, entonces la altura medida desde el Dropbox hasta el sensor de la puerta, que denotamos como H mayúscula, es negativa. Esto lo podemos escribir matemáticamente como que la posición final es igual a menos la altura. Si recordamos una de las ecuaciones de caída libre, la que nos dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado, y si tomamos en cuenta las consideraciones que mencionamos previamente, la que nos decía que la posición final es igual a menos la altura, la posición inicial es igual a 0 y la velocidad inicial también es igual a 0. Entonces obtenemos que menos h es igual a menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y si despejamos para la aceleración de la gravedad, vamos a obtener esta expresión que nos dice que es igual a 2 veces la altura sobre el tiempo al cuadrado. Pero h no es cualquier altura y t no es cualquier tiempo. En nuestro caso, t es el tiempo promedio de caída de las esferas. Recordemos que en la tabla de datos para cada esfera y para cada altura se midió 5 veces el tiempo. Así que podemos calcular un tiempo promedio que mostraré luego cómo se calcula. Y h es la altura para cada una de las esferas. Si recordamos, se midió la altura desde la parte inferior del Dropbox hasta el sensor de la fotopuerta, que denotamos como H mayúscula. Pero nos interesa conocer la altura de la parte inferior de la esfera hasta el sensor de la fotopuerta. A esa altura la denotamos como H minúscula y se puede calcular como H minúscula es igual a H mayúscula menos D, donde, como ya sabemos, H minúscula es la altura para cada una de las esferas, H mayúscula es la altura medida del Dropbox al sensor de la fotopuerta y D mayúscula es el diámetro de la esfera, que es un dato proporcionado en la guía. En la tabla de datos experimentales, hasta el momento conocemos lo que es la altura H mayúscula, la altura H minúscula y los 5 tiempos medidos experimentalmente asociados a cada una de las esferas y a cada altura. Solo nos falta encontrar el tiempo promedio, que lo podemos encontrar con la siguiente fórmula, que nos dice que el tiempo promedio es igual a la suma de todos los tiempos sobre la cantidad de mediciones de tiempo, que en nuestro caso son 5 mediciones. Es por eso que la fórmula nos queda de esta manera. Con la tabla de datos completa, ahora sí podemos calcular la aceleración de la gravedad con la fórmula que se mostró previamente, que nos dice que la aceleración de la gravedad es 2 por h mayúscula menos d mayúscula sobre el tiempo promedio al cuadrado, donde ya sabemos que h mayúscula es la altura medida desde el Dropbox hasta el sensor de la fotopuerta y d mayúscula es el diámetro de la esfera. Así que debemos calcular el valor de la aceleración de la gravedad 6 veces, que va a estar asociado a cada esfera y a cada altura h minúscula. Y con el valor de la aceleración de la gravedad que obtengamos, podemos responder las preguntas del análisis de resultados y hacer las respectivas conclusiones.